Caída libre y tiro vertical. Una piedra cae libremente partiendo del reposo. Alzar. Primero su aceleración. Entonces, ¿cuál va a ser la aceleración? Tenemos una piedra que cae libremente para abajo, ¿no? Entonces, si esta es nuestra piedra y hacemos un diagrama de fuerzas, la fuerza que tenemos actuando va a ser la masa por la gravedad, que es el peso, la fuerza peso. Entonces también sabemos que sumatoria de fuerzas es igual a masa por aceleración. O sea que mg va a ser igual a la masa por la aceleración, porque son las fuerzas que están actuando sobre esta piedra. Simplificamos las masas y nos queda que la gravedad es la aceleración. Y esa es la aceleración de nuestra piedra. Entonces 2. El tiempo que tarda en alcanzar una velocidad de 30 metros sobre segundo. Es un movimiento acelerado. Entonces conocemos la siguiente ecuación. Sabemos que la velocidad final va a ser igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Y además, la velocidad inicial, como cae parte del reposo, la velocidad inicial es 0. Entonces la velocidad final va a ser igual a la aceleración por el tiempo. O sea que el tiempo va a ser igual a la velocidad final sobre la aceleración. La aceleración es la gravedad. O sea que esto va a ser 30 metros sobre segundo y vamos a tomar la gravedad como 10 metros sobre segundo al cuadrado. Y esto nos da 3 segundos. Siguiente. 1, 2, 3. La distancia recorrida en ese tiempo. Entonces sabemos que distancia recorrida, vamos a llamarlo x, va a ser igual a velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. En vez de aceleración, a partir de ahora voy a escribir directamente g, gravedad. Entonces, la velocidad inicial es 0, entonces esto me queda un medio por 10 metros sobre segundo al cuadrado por 3 segundos al cuadrado. Resolvemos esta cuenta y nos da 45 metros. Esa es la distancia recorrida. Siguiente, la velocidad luego de recorrer 5 metros. 4. Velocidad luego de recorrer 5 metros. Para eso vamos a buscar el tiempo. Sabemos otra vez que la distancia... No, tenemos una fórmula, en realidad, que en vez de usar las dos fórmulas que acabamos de usar en las dos anteriores, podemos usar una tercera. Sabemos que la velocidad final al cuadrado menos la velocidad inicial al cuadrado es igual a 2 por aceleración, o sea, gravedad, por x, distancia. Y esto va, entonces, de acá despejamos, como la velocidad inicial es 0, despejamos que la velocidad final va a ser igual a 2gx raíz. Esto va a ser el módulo de la velocidad final. Entonces, 2gx raíz va a ser 2 por 10 metros sobre segundo al cuadrado por, ¿cuántos metros? 5 metros por 5 metros, raíz de esto. Y esto nos da una velocidad de 10 metros sobre segundo. ¿Qué más? El tiempo recorrido para recorrer 500 metros. 5. Tiempo recorrido para recorrer 500 metros. Sabemos que la posición es un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. O sea que el tiempo va a ser igual a 2 veces la distancia por la gravedad y de esto la raíz. Perdón, 2 veces la distancia sobre la gravedad y de esto la raíz. Entonces resolvemos esto, nos queda 2 por 500 metros sobre 10 metros sobre segundo al cuadrado, raíz de esto, y nos da 10 segundos. Y ese es el tiempo. Siguiente. Un estudiante desde su ventana en el... Bueno, una cosa, como ven acá, todo lo que hay que hacer es plantear las ecuaciones, despejar, reemplazar. Es lo único. Un estudiante desde su ventana en el cuarto piso del dormitorio ve pasar una maceta con flores que atraviesa su ventana de 2 metros de alto en 0,093 segundos. La distancia entre pisos en el dormitorio es de 4 metros. ¿En qué piso está la ventana de la que cayó la maceta? Esto puede parecer chino, básico, pero si hacemos un dibujo es más fácil. Entonces, tenemos el edificio, tenemos la ventana del cuarto piso del dormitorio, que tenemos el cuarto piso, tenemos el alumno acá, que ve pasar la maceta, y esta ventana tiene 2 metros de alto, y el tiempo que tarda en recorrer esta ventana es t igual 0,093 segundos. Después dice que la distancia entre pisos en el dormitorio es de 4 metros. Y ahora nos pregunta de qué piso
de qué ventana cayó la maceta. Entonces, los únicos datos que nos dan son lo de los 4 metros y esto. Entonces, lo que tenemos que hacer es usar los datos que tenemos. Si sabemos que hace 2 metros con este tiempo, podemos sacar la velocidad que tiene en ese momento, ¿no? O podemos sacar mejor aún la velocidad inicial, tomando como si partiera de acá la maceta, ¿no? Entonces tendríamos la maceta que tiene una velocidad inicial, porque ya venía cayendo de antes, y recorre 2 metros en este tiempo. Entonces si planteamos esta ecuación, posición igual velocidad inicial, bueno, distancia, velocidad inicial por el tiempo, más un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado, tenemos que la velocidad inicial va a ser igual a la posición menos un medio de la gravedad por el tiempo, y esto dividido el tiempo. Si reemplazamos los datos, nos da que la velocidad inicial, o sea la velocidad en este punto, en realidad es de 21,04 metros sobre segundo. Entonces ya tenemos la velocidad con la que llega al principio del cuarto piso. O sea, en realidad la velocidad con la que llega a la ventana, al principio de la ventana. Ahora podríamos sacar, nos conviene. Bueno, no, en realidad no. Entonces, sabemos que cuando llegó al principio de la ventana del cuarto piso tenía esa velocidad. ¿Sí? Entonces nos conviene sacar qué velocidad va a tener cuando está al final de la ventana, porque la maceta se cae de la parte de abajo de la ventana, ¿no? No está colgando de arriba, asumimos. Entonces, ¿cuál va a ser la velocidad ahí? Sabemos que velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado es igual a 2 veces por la gravedad, o sea, la aceleración por la distancia. O sea que la velocidad final va a ser igual a 2 veces la gravedad por la distancia más la velocidad inicial al cuadrado, y de esto la raíz. Entonces tenemos una velocidad final, o sea en la parte de abajo de la ventana, de 21,97 metros sobre segundos. Ahora ya tenemos eso, entonces como sabemos que parte del reposo, porque se cae, no la tiran para abajo, tendríamos que calcular simplemente qué altura tendría que haber recorrido para llegar a esa velocidad, partiendo desde el reposo. Entonces planteamos la misma ecuación de vuelta, solo que tomando el inicio allá arriba. Entonces planteamos velocidad final al cuadrado va a ser igual a velocidad inicial va a ser 0 porque parte del reposo. 2 veces la gravedad por la altura desde el cuarto piso, ¿no? Por la altura. Entonces nos queda que que altura va a ser igual a velocidad final al cuadrado sobre 2g. Y eso nos da una altura de 24,13 metros. Y sabemos que entre cada piso hay 4 metros. 24,13 dividido 4 nos da esto, 24,13 metros sobre 4 nos da un poquito más de 6. O sea que 6 pisos más que el cuarto. Porque 24 dividido 4, pues 4 es la distancia entre pisos. Entonces sabemos que de acá, de la parte de abajo de la ventana, o sea, del cuarto piso para arriba de donde se cayó la maceta, hay 24 metros. O sea que hay 6 pisos. Entonces, si sale del cuarto y hay 1, 2, 3, 4, 5 y salió de 6 pisos más arriba, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cayó del 10º piso. Entonces la respuesta va a ser 10º piso. Y esa es la respuesta. Entonces, siguiente. Usted deja caer una piedra en un pozo profundo y oye cómo golpea el fondo 3,2 segundos después. Este es el tiempo que tarda la piedra en caer hasta el fondo del pozo, más el tiempo que tarda en llegar hasta usted el sonido de la piedra al golpear el fondo. El sonido viaja en el aire a 343 metros sobre segundo aproximadamente. ¿Qué tan profundo es el pozo? Entonces tenemos dos tipos de movimientos. Movimiento acelerado, en la piedra que cae, y movimiento rectilíneo sin aceleración, con aceleración cero, velocidad constante, que es la del sonido. Entonces, sabemos que el tiempo va a ser 3,2, ¿no? Entonces, tiempo sonido, el tiempo que tarda el sonido en llegar, va a ser la distancia, perdón, vamos a plantearlo así. Sabemos que la velocidad de que la altura, la altura va a ser igual a la velocidad del sonido por el tiempo que tarda el sonido. Y también sabemos que la altura va a ser como cae, velocidad inicial por el tiempo más un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Velocidad inicial es 0, entonces va a ser solamente esto. Pero este es el tiempo de la piedra. Y además sabemos que
tiempo del sonido más el tiempo de la piedra va a ser igual a 3,2 segundos. O sea que el tiempo del sonido va a ser igual a 3,2 segundos menos el tiempo de la piedra. Reemplazamos esto acá y nos queda que la altura, vamos a despejar la altura sobre la velocidad del sonido, va a ser igual al tiempo del sonido. Pero en vez de tiempo del sonido voy a poner 3,2 segundos menos el tiempo de la piedra. O sea que el tiempo de la piedra va a ser igual a 3,2 segundos menos la altura sobre la velocidad del sonido. Por el otro lado, sabemos también de esta ecuación, podemos despejar podemos despejar el tiempo de la piedra, diciendo que el tiempo de la piedra va a ser igual a 2 veces la altura sobre la gravedad y de eso la raíz. Entonces tenemos dos ecuaciones, dos incógnitas, podemos despejar. Si elevamos todo al cuadrado, podemos decir esto al cuadrado va a ser esto, y esto al cuadrado va a ser esto al cuadrado, para sacarnos la raíz, que es más fácil trabajar sin la raíz. Entonces tenemos esto, ¿y qué hacemos? Bueno, 3,2 sabemos que 2h sobre g va a ser igual a esto al cuadrado, o sea, 3,2 segundos al cuadrado más altura cuadrado sobre velocidad del sonido al cuadrado menos 2 por 3,2 segundos por altura sobre velocidad del sonido. Si igualamos a 0, esto si se fijan es una cuadrática con nuestra incógnita h. Si igualamos a 0 nos queda h cuadrado sobre 343 al cuadrado, como solo los números así no nos confundimos, más h por, y acá hay que pasar esto restando, entonces va a ser menos 0,18 más 10,24. Y esto va a ser igual a 0. Resolvemos la cuadrática. Bueno, entonces si resolvemos esto nos va a dar dos números. Una altura es 25.678 metros, que es bastante ilógico, porque tendríamos que estar tirándolo desde la estratosfera. Y la otra altura, que suena más normal, es 46,9 metros. Entonces vamos a tomar altura 46,9 metros. Criterio acá es, o sea, si lo piensan, una piedra en caer 25.000 metros tarda más de 3,2 segundos. Es simplemente por la ecuación, un resultado ilógico como en las de tiempo, que a veces un tiempo te da negativo y ese no se toma porque el tiempo no puede ser negativo. Bueno, entonces la altura 46,9 metros. Usamos las dos ecuaciones, tres incógnitas, operamos después.